No. Entonces no, están siendo grabadas. Comenzó la grabación. Bueno, Qué horrible. como ya les dije, ya nosotros para este momento ya habríamos estudiado eh, los dos libros o por lo menos leído algo, ¿no? ¿Alguna duda respecto al libro? Para mí no, todo está ¿Alguno de los claro. dos libros? ¿Algo no quedó claro o algo? No, todo bien. Todo Lo fino. poquito que leí, Ah, bueno. No, bueno, yo me desvelé, como ya le comenté. Yo me desvelé, pero sí. bien chévere. Eh, este tema de hoy le puse psicología general porque vamos a abordar varios temas que giran en torno a la psicología. Entonces, por eso son primero dos materiales de apoyo que vamos a tomar y técnicamente a lo largo de la reunión vamos a estar conversando sobre eso, ¿no? Bueno, dice psicología general, historia, evolución, objeto de estudio. Esto es un problemón aquí en la psicología. Filosofía de la ciencia y problemas epistemológicos. Fíjense que una de las cosas principales que hay que aprender o que hay que tocar cuando se está estudiando psicología es el tema de filosofía de la ciencia. Si yo quiero que me presenten a una psicología científica, obviamente. Ahora, si la psicología que me están presentando es una psicología sermonera, o sea, de dar sermones, de dar consejos, es muy general, ¿no? Porque no es un secreto que la psicología hoy en día también eh, la utilizan mucho con el tema del coaching y todo eso, la utilizan mucho para dar asesoría en X áreas, todo eso. Pero al menos yo veo una gran diferencia entre la intervención con base científica y el resto de la psicología, lo que le llaman psicología pop o psicología folclórica. Entonces, vamos a ir estudiando un poquito sobre eso. Primero, antes que nada, antecedentes históricos. Ya desde aquí hay varios puntos que tocar referentes. Ya se dice a los que han estudiado la historia de la psicología, ya han de saber que tiene antecedentes en la filosofía antropológica. Es decir, la psicología anteriormente pertenecía a la filosofía. Y filosofía antropológica porque es el tipo de filosofía que era antropocentrista. O sea, el hombre era el protagonista y toda la atención se la llevaba el hombre. De allí parte la psicología, principalmente. Claro que hay que mencionar otras ramas de la filosofía que también tuvieron implicaciones, pero principalmente, al menos yo diría que principalmente es esta, la filosofía antropológica. De aquí parte el término alma, que posteriormente se llamó psique, o más bien psique o alma, son dos términos equivalentes, solo que alma, bueno, está en español y psique está en griego, psiquis, ¿ok? Y allí viene la palabra psicología o psicológico. Y de allí viene el, el concepto súper rebuscado y vacío de que la psicología es la ciencia del alma o la psicología es la ciencia de la mente. No, ahí hay un problema grandísimo. Bueno, se planteaba en la filosofía antropológica el estudio del alma o psiquis, que después evolucionó a la mente, es decir, alma, psique y mente comenzaron a ser como que términos equivalentes. Y actualmente esos conceptos antiguos actualmente ahora le dicen cerebro. Es decir, lo que antes se le atribuía al alma, a la psiquis, a la mente, hoy por hoy se le atribuye al cerebro. Si antes decíamos, por ejemplo, eh, mi psiquis está funcionando mal, está perturbada, qué sé yo. Actualmente dicen, mi cerebro está funcionando mal, ¿ok? Lo que quiero dar a entender es que aunque el término cambió,
el significado como que se quedó. Y allí tenemos entonces un pequeño gran problema porque estamos manejando, o algunas vertientes de psicología están manejando significados dentro de la psicología desde la antigüedad, que hoy por hoy ya se han demostrado que no necesariamente son así. A ver, no necesariamente el cerebro hace las cosas. Por mucho que exista el cerebro y que es importante, eso no se niega, no es el cerebro el que toca el teclado, el que toca el piano, ¿verdad? Sino que el Exactamente. cerebro y otros órganos del cuerpo en conjunto. Entonces allí es donde quiero llegar. Si se dan cuenta, el concepto del fantasma de la máquina, que es lo que dice Riley, está presente todavía. O sea, todavía se maneja ese tipo de significados dentro de la psicología. El fantasma de la máquina, como que si hay algo que mueve al cuerpo. Entonces, bueno, allí estamos. Hubo un punto donde la psicología se tuvo que separar de la historia, voy a tratar de ir un poquito más rápido, se tuvo que separar, perdón, de la filosofía, y este hecho se le atribuye a Wilhelm Wundt, que aquí está, Wilhelm Wundt, creo que lo pronuncié bien. Él crea el primer laboratorio de psicología eh, separándola de la filosofía y tratando de hacerla una ciencia positivista. Ya vamos a estudiar qué es positivismo. Es decir, Wilhelm Wundt trata de darle como que seriedad e independencia a la psicología. ¿Ok? Posteriormente, se promovía la idea de que la psicología debía ser una ciencia empírica, ya vamos a ver qué es eso, matemática y experimental. Algunos personajes que promovían esto eran Jacob Friedrich Fries, Johann Friedrich Hilbert y Friedrich Edward Benecke. Creo que los pronuncié bien. Creo. Perdonen mi pronunciación. Como el inglés. Sí, sí, Open English. Luego está Watson, John Watson, que propone una ciencia de la conducta. Allá, que aquí mi cara no me deja ver. Allá. Propone una ciencia de la conducta, que es el conductismo, desechando todas las explicaciones mentales y metafísicas. ¿Ok? Hay un detalle con Watson, y es que Watson tenía una postura rígida. Hay quienes dicen que el conductismo radical se le atribuye a Skinner. Yo diría que Watson era el verdadero conductista radical porque para Watson, la conducta era únicamente lo observable, es decir, de la piel hacia afuera. Skinner, en cambio, también se centró en estudiar los procesos internos, lo que es el pensamiento, asociación de imágenes, qué sé yo, que le llama conducta verbal o conductas encubiertas, ¿ok? Pero Watson era netamente, o sea, o él proponía que el objeto de estudio de la psicología era netamente la conducta observable, o sea, no, los pensamientos no, la imaginación, la creatividad, no, solo lo que puede ver, ¿no? Claro, para sus momentos eso era novedoso y no descartamos que Watson hizo avances maravillosos en la psicología, ¿ok? Solo que bueno, él parte de ese punto de vista. Ahora, actualmente sigue la pregunta, ¿qué es la psicología? ¿Qué es la psicología? ¿Quién sabe qué es la psicología? Antes de... ya pasé la diapositiva. Alguien que me diga qué es la psicología. Bueno, si quieres yo intervengo, Sí, claro, diga. pero el señor, ¿no? No va a hablar. ¿Ah? El Sí, sí. señor que, ¿cómo es que se llama? No, bueno, yo intervengo. Bueno, es una ciencia, ¿no? De la Ajá. conducta humana. Una ciencia de la conducta Eh, humana. ajá, estudia los pensamientos, las emociones y, ajá, trata de Ok, comprender el desarrollo y la mente del ser humano. ok, muy bien. ¿Alguien más? Cucú. Joel.
Según yo, el concepto más básico de todos que siempre enseñan, pues primordialmente es la ciencia que estudia el alma, pues. Eso es el Ajá. concepto. El concepto del alma. Claro, aquí Joel ha dicho algo importante. Eso es lo que siempre enseñan. Lo que Y siempre en verdad, enseñan y lo que vienes sí, hablando. sí, pero ya vamos a ver entonces. Fíjense acá. ¿Qué es la psicología? La definición de psicología depende del objeto de estudio. Y esto Okay. grábenselo. Para yo definir qué es la psicología, para yo saber cuál es el objeto de estudio y poder definir la psicología, tengo que ver desde qué modelo teórico lo estamos observando. Fíjense acá. La psicología tiene problemas con su objeto de estudio, es decir, no hay un objeto de estudio definido. Por lo tanto, podemos decir, es una ciencia que estudia y ese estudia que está en veremos, porque no hay un consenso actualmente de la comunidad de científicos, de psicólogos, para decir a toda la psicología va a estudiar esto. No. Además, eso depende también del modelo teórico que se aborde. Y ya vamos a ver ejemplos. Según el modelo teórico, eh, me va a explicar a mí cuál es el objeto de estudio de la psicología. Y cuando yo comience a decir, por lo menos los más populares modelos teóricos que están acá en la diapositiva, ustedes van a ir asociando y van a dar cuenta, ya, es que la definición que a mí me dieron de psicología es desde este modelo teórico, es desde otro, ¿no? Ustedes mismos van a darse cuenta. Entonces sí quedó claro. Para yo saber el objeto de estudio de la psicología, tengo que ver desde qué modelo teórico estamos hablando. Porque, por ejemplo, para el psicoanálisis, que es el más famoso, para el psicoanálisis, el objeto de estudio son los procesos psíquicos, conscientes e inconscientes. Más o menos como lo que nos enseñan, es el alma, o la mente, o el inconsciente, para el psicoanálisis. Paréntesis. No todos los objetos de estudio que proponen los modelos teóricos son igual de válidos y respetables. Unos modelos teóricos sí son válidos y son respetables porque tienen rigor científico, epistemología, filosofía de la ciencia aplicada, todo lo demás. Otros no tienen nada de esto y es como que una idea, una propuesta. Ajá. Dime, Joel. Claro, eso también iba a decir. Y aparte también que, no sé si has escuchado el modelo holístico, que Ajá. engloba a todos como en uno, ¿no? Yo pienso que, o sea, según mi perspectiva, esa sería como la opción más generalizada Sí, para ya vamos a uno. abordar ese, porque sí hay. De hecho, se han hecho propuestas para tratar de unir todos, por así decirlo, unificarlo. Pero eso también tiene implicaciones. Justamente eso lo vamos a ver más adelante. Así que para ese momento voy a tratar de acordarme, Joel, y mencionarte allí para que estés atento. Fíjate. Entonces, el psicoanálisis, según el psicoanálisis, el objeto de estudio de la psicología son los procesos psíquicos conscientes e inconscientes. Repito, no todos los objetos de estudio propuestos son igual de válidos y de respetables. Según el cognitivismo, el objeto de estudio son las cogniciones, cómo la mente recibe, procesa e interpreta información, que son los fenómenos cerebrales. Para el cognitivismo, el cerebro es su objeto de estudio y el cerebro es como una máquina, donde entra información, se procesa y sale información. Este es más o menos el modelo teórico que siguen muchos psiquiatras. Por eso ellos siempre suelen hablar del cerebro. Y el cerebro hace, el cerebro crea, el cerebro planifica, el cerebro motiva. Todo es el cerebro, ¿ok? Se llama cerebrocentrista. Cabe mencionar, y aquí lo coloqué de nota, porque yo soy fiel, fiel defensor de esta escuela, Alexander Luria, de la escuela de Vygotsky, de la psicología histórico-cultural, es el padre de la neuropsicología. Y quiero hacer mención en esto, porque el cognitivismo actualmente, que dice el cerebro es el todo, no es igual a como lo presentó Luria, porque Luria decía, ok, estudiamos el cerebro, pero el cerebro evoluciona según la cultura, según lo social, o sea, él partía desde el materialismo.
¿ok? Yo he escuchado, por ejemplo, a cognitivistas decir que los niños leen, aprenden a leer cuando su cerebro está desarrollado para hacerlo. Pero fíjense lo que nos va a decir Luria, por ejemplo. Luria y la escuela de Vygotsky nos dicen que es la actividad la que hace que el cerebro se desarrolle. Es decir, es el proceso de intentar leer lo que obliga a mi cerebro a modificarse y a que aprenda a leer. Entonces, inverso. El cognitivismo moderno dice es de adentro hacia afuera, es decir, primero desarrollo mi cerebro y después leo. Y Luria, de antaño, decía, no, primero aprende la actividad y en el proceso tu cerebro va adquiriendo la capacidad. ¿Se entiende, verdad? Y eso es algo que yo he podido comprobar. Yo he podido enseñar a niños a leer y me he dado cuenta que ellos avanzan más rápido leyendo enciclopedias que leyendo el Mame Mimo Mo. El Mame Mimo Mo es para iniciarlos en la lectura. Pero a veces llegan a cuarto, quinto grado y todavía manejan ese tipo de libros que lo que hacen es atrasar el proceso. Y las enciclopedias son geniales porque aprenden terminologías nuevas, aprenden a asociar un concepto con el otro, porque el lenguaje no es solamente lo que yo leo, sino también lo que yo entiendo e interpreto de ahí. Entonces, pila con eso. El cognitivismo de ahora, moderno, no es el mismo que planteaban anteriormente. Creo que anteriormente ni siquiera le dirían cognitivismo, le dirían neuropsicología. Luego tenemos el humanismo, que dicen que el objeto de estudio del humanismo es la superación personal, supervivencia y experiencia de vida. O sea, esto es muy a la par con lo que hacen los coaches, que hablan de la motivación, de que tú lo puedes, si te lo propones lo logras. Yo diría que esa es como que la parte más sermonera de la psicología. Ahí viene la pirámide de Maslow, no sé qué, la autosuperación, los deseos. Luego tenemos a la Gestalt. La Gestalt, que este es más o menos un modelo holístico, como el que mencionó Joel, aunque yo lo menciono en otro sentido. Pero la Gestalt es un modelo holístico en el sentido de que estudia como que todo lo relacionado a estudio. Entonces dice, el objeto de estudio es la autoconciencia del individuo, que pueda comprender por qué hace lo que hace como un todo. Actualmente, o la Gestalt moderna fue fundada, vamos a decirlo así, fundada por Peirce. Pero él tiene antecedentes en el psicoanálisis, o sea, la Gestalt de ahora es técnicamente una rama del psicoanálisis. Y aquí hago otra defensa. Anteriormente, quien propuso este modelo teórico fue Kurt Lewin y la teoría de campo, que esto sí tenía base científica. Kurt Lewin y otros más, no recuerdo el nombre. Pero es muy importante esto. Kurt Lewin y otros más fueron los que sentaron las bases epistemológicas de la Gestalt, de la teoría Gestalt. Ahora, hoy por hoy no es una teoría, es una terapia Gestalt, que eso sí, nada que ver. Es algo totalmente diferente a lo que en sus inicios fue. Entonces, también pila con eso. La Gestalt de ahora no es la misma de antes. Sigo. Viene el amado conductismo. El objeto de estudio del conductismo, quise hacer un concepto básico, que es la conducta y las leyes que se involucran en ella. O sea, no estudia solamente la conducta, sino también las razones de por qué se da la conducta. Estímulos, respuestas, contingencias, relaciones, inhibiciones, todo eso, ¿no? Bueno, el conductismo se le atribuye principalmente a Skinner, pero de hecho no hay un conductismo, hay varios. Diríamos los conductismos. Está el conductismo radical de Skinner, está el conductismo teórico, que es el de Watson, está el conductismo filosófico, que es por lo menos un ejemplar, es Riley, el libro que leímos en la semana pasada del concepto de lo mental. Está el conductismo teleológico,
de Pulse, creo que, y así, hay muchos conductismos. Todos, claro, tienen sus bases, ¿no? Posteriormente tenemos al interconductismo, que no es lo mismo que el conductismo. El Para interconductismo nada. tiene bases epistemológicas y filosóficas demasiado amplias, demasiado amplias. Solo que en la práctica, en la aplicación, digamos que es muy poco usada, diría yo, por el tema de que, bueno, tiene mucha tela que cortar para entenderlo, es muy complejo entenderlo, y la gente, bueno, busca como que algo más accesible también. El objeto de estudio es la conducta psicológica, porque el interconductismo nos dice, la psicología no estudia la conducta, sino la conducta psicológica, porque también está la conducta biológica, está la conducta social y la psicología no puede estudiarlas todas. La conducta biológica lo estudia la etología y parte de la biología. La conducta social lo estudia la sociología, dice. O sea, el interconductismo delimita muchísimo más el objeto o el campo de estudio de la psicología. Luego dice, una frase del famoso Rives, que leímos también la semana pasada, dice, la individualización de lo social y la diferenciación ontogenética de lo biológico es el campo de la psicología. O sea, Rives dice, el campo de la psicología es este pedacito de acá que corresponde de lo social y este otro pedacito de lo biológico. O sea, Rives señala que lo psicológico se sostiene por lo social y lo biológico, pero no necesariamente es el todo, es una parte, lo que él le llama desligamiento funcional. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Por último, tenemos la psicología histórico-cultural, que es de Vygotsky, que estudia los procesos y el desarrollo de la actividad superior humana como producto de la cultura. Es decir, para Vygotsky, para este modelo teórico, el ser humano no se estudia solo, sino que se estudia con su cultura. Porque el pensamiento de un individuo depende de su cultura, de la cultura que él aprendió, del idioma. Importante porque tanto el interconductismo como la psicología histórico-cultural le dan principal énfasis al lenguaje. O sea, para estos modelos teóricos, sin el lenguaje somos nada, somos animales. El lenguaje es lo que nos diferenció del resto. Entonces es muy, muy interesante. Al menos yo he podido estudiar a profundidad conductismo y la psicología histórico-cultural. Interconductismo estoy en proceso, porque también deseo saber y bueno, profundizar más, solo que requiere leer, y leer requiere tiempo. Fíjense, estos tres últimos tienen rigor científico y su objeto de estudio está bien definido, por lo que su definición, o sea, la definición de que ellos dan de psicología, es más confiable para explicar qué es y qué estudia la psicología. Es decir, si yo quiero dar un concepto coherente de qué es la psicología, por lo menos utilizaría alguno de estos tres últimos, que son más coherentes. Más coherentes y bueno, tienen, no recurren en falacias explicativas. Pero, ¿qué significa psicología con evidencia científica o psicología científica? ¿Qué significa? No toda la psicología es científica. De por sí no toda la psicología es una ciencia. ¿Por qué distinguimos entre psicología pop o psicología general y psicología científica? ¿Qué los hace diferentes? A ver. Bueno, acá les dejo un anexo, fíjense. Estos tres, aquí quería colocar otro anexo del conductismo, pero no recordaba la fuente donde lo leí. En el conductismo tenemos estadísticas de modificación de conducta. Si se le pudiera hacer zoom, creo que aquí no puedo. Bueno, ahí es una estadística porque el conductismo propone que la conducta se puede medir. Yo puedo medir la conducta en frecuencia, en duración, sí, en la duración. Y la otra, volumen no sería, confundí el término, volumen no.
fuerza, si se puede decir, no recuerdo el otro indicador. La frecuencia es cada cuánto se repite la conducta, cada hora, cada 2 horas, todo eso. Ok. La duración es por lo menos, qué sé yo, el niño lloró durante 15 minutos, la duración son 15 minutos. ¿Okay? Y la fuerza, no recuerdo el término, perdonen, pero sé que no era fuerza, era otro. Intensidad. La intensidad es, ya es un poquito más subjetivo, pero si lloró muy fuerte el niño o solamente se quejó, ¿se entiende? Cuando hablamos de la fuerza de la conducta, hablamos de esa parte que la misma persona es capaz de describir. Entonces, eso es una estadística técnicamente es una conducta en una gráfica. Eso es posible. Y por eso es que hablamos de que tienen procedimientos científicos. Por otro lado, tenemos aquí abajo, tenemos un campo interconductual, que eso es del interconductismo. Ese campo interconductual nos señala que nuestro objeto de estudio, claro, si lo vemos desde el interconductismo, no es la conducta solamente, sino que también es todo lo que conlleva a que esa conducta ocurra. Es decir, antecedentes históricos, función de estímulo, función de la respuesta, el idioma, la cultura, o sea, muchas cosas. O sea, delimita el objeto de estudio, pero bien bueno. Y por otro lado tenemos lo que se llama una estructura sistémica de la actividad, que eso es de la psicología histórico-cultural. Como pueden ver, es como una especie de mapa, donde allí se explica el análisis de mediación. La mediación es el proceso por el cual nosotros los seres humanos internalizamos información por medio de la actividad, ¿no? O sea, la información viene de afuera hacia adentro. La mediación es ese proceso. Y bueno, tiene que ver con los medios que utilizamos, por lo menos, para darle un ejemplo. Un ejemplo de mediación son las herramientas que solemos utilizar cuando aprendemos a sumar. Por ejemplo, cuando alguien suma, utiliza los dedos, ¿verdad? Cuando los niños suman, están aprendiendo a sumar, utilizan los dedos. Utilizar dedos o palitos es una herramienta de mediación. Llega un punto donde esa herramienta ya yo no la necesito, porque ya yo lo hago internamente, ya yo hago cálculos a nivel interno. Entonces, lo que nos explica es ese proceso, ¿no? Ese mapa que está allí. Esos son anexos. Fíjense, vamos a hablar de filosofía de la ciencia. Y aquí es donde vamos a comenzar a desmenuzar, a desentrañar la psicología como ciencia. Primero, cuando hablamos de filosofía de ciencia, no hablamos de una filosofía existencialista. ¿Para qué es el universo? ¿Cuál es la razón de ser? No es esa filosofía que la gente cree. No. La filosofía de la ciencia tiene también una función específica, dice acá. Desde Wittgenstein quedó establecido el papel de la filosofía con respecto de la ciencia. Al igual, ¿okay? El ayudar a la ciencia a esclarecer sus problemas, esa es la función. La filosofía de la ciencia lo que hace es aclarar los problemas dentro de la ciencia, en este caso de la psicología, ¿no? Pero también para la física, para la biología, para todos ellos hay una filosofía de la ciencia. Por ello, se convirtió en su objeto de estudio. El objetivo de la filosofía es la clarificación lógica de los pensamientos, según Wittgenstein. ¿Qué sucede? Que yo no puedo decir que tal cosa es una ciencia si no es lógico. Por ejemplo, si yo digo los bebés no nacen, sino que los bebés vienen en la cigüeña, eso no, y yo creo que eso es ciencia, según la filosofía de la ciencia, eso no es ciencia, no tiene lógica, por ningún lado. No tiene ningún tipo de soporte a nivel filosófico que me haga proponer que eso es una ciencia o que la ciencia me puede explicar eso. Eso ocurre mucho con algunos modelos teóricos. Proponen, pero dejan atrás la filosofía de la ciencia. O sea, la parte lógica no existe. No está esa parte lógica. Por eso no podemos decir que son ciencias.
Em, ajá, dime, Oriana. Es totalmente fundamental, ciertamente, ¿no? Ujú. Tengo algo que quería aportar algo. Hace rato que me estabas comentando sobre la psicología pop y la psicología científica. Ajá, Lo que dime. pasa es que como a mí a veces me da como que, ajá, porque, o sea, voy a hablar yo sola y no me gusta como que, ¿me entiendes? No, Invadir. sí. Si nadie más habla, Pero nadie. me quedó acá en la mente. Me quedo acá porque tengo entendido que la psicología pop es aquella por la cual la población acepta, ¿me entiendes? Sí, O sí. sea, ajá, como que el panorama muy superficial de El lo que es la común. psicología. Sí, es Y la correcto. psicología científica es la que estamos hablando, para Totalmente. aclarar, pues. Entonces tú Totalmente. preguntaste, nadie respondió y yo como que yo quería hablar, pero no, como que ajá. Parezco niña chiquita. Pero No, no, bueno, quería decir, pues, para ver si estaba en lo correcto. está bien. No, si necesitas dar una opinión, hazlo. La idea es que todos en realidad. Pero sí, la psicología pop es la que se conoce culturalmente. Ya tú seguro lees la mente, como la gente dice. Ah, eres Ay, psicólogo, sí, qué y te cuentan horrible. los chismes. Esa es la psicología pop, Sí, lo que la gente cree, exacto, sí. La psicología científica, exacto. miren desde dónde parte, desde acá. Claro. Entonces, algunos de los más importantes modelos filosóficos implicados en la ciencia. Vamos a prestar atención porque de aquí a la aplicación de la psicología es un boom. Tenemos el positivismo lógico del Círculo de Viena y también por ahí sale Auguste Comte, que el positivismo lógico es un modelo filosófico eh, que propone la comprobación como fuente de conocimiento. Es decir, si yo no puedo comprobar lo que yo estoy anunciando, no me vale, no me sirve. Necesito comprobarlo o poder comprobarlo para que sea aceptable, dice. Tiene bases en el empirismo, obviamente. En el empirismo es la experimentación, el modelo filosófico que dice que la experiencia es la que produce el conocimiento. Para dar un ejemplo de esto. Si yo digo, eh, el ser humano tiende a ser agresivo cuando es luna llena. El ser humano tiende a ser agresivo cuando es luna llena. Eh, ¿Cómo compruebo eso? Y si lo compruebo y resulta que no es así, entonces no me vale esa teoría. ¿Se entiende? El positivismo lógico lo que va es que dice la ciencia versus metafísica. O sea, para el positivismo lógico, la ciencia es la contraparte de la metafísica. Es decir, la ciencia contradice la metafísica. Para el positivismo lógico, claro. Dice, lo real es lo verificable. Y estoy resumiendo, porque los que leyeron el libro, en la parte de positivismo lógico, unas páginas bastante largas. Ah, Ya por ahí vamos entrando entonces en lo que es la parte lógica. O sea, yo no puedo decir cosas psicológicas sin lógica. No puedo decir. Por lo menos el tema del inconsciente colectivo que lo propone John. Eso no tiene lógica por ningún lado. Ese inconsciente colectivo no tiene lógica porque no se ha comprobado. Si lo hubieran comprobado, o si algún psicoanalista lo hubiera comprobado, chévere, aceptable. Ajá, dime Joel. Eso no es lo mismo que la histeria colectiva, o es No, diferente. no, claro, la histeria colectiva ya es, digamos que una Como conducta euforia. a nivel social, ¿ok? La histeria colectiva, digamos que yo pensaría más bien que es hasta una respuesta social, o sea, de varias personas, aunque igual es un término polémico por el colectivo. Pero según John, el inconsciente colectivo es que todos estamos conectados por un inconsciente superior, por así decirlo. Y si de repente yo pienso algo, tú puedes saber qué es lo que yo pienso. Algo así propone John. Es algo extraño. No tiene, no ha sido comprobado de que sea realmente así. Entonces es polémico. Luego seguimos con el racionalismo crítico de Karl Popper.
Y este personaje es un duro y le lanza peñonazos al psicoanálisis. ¿Ok? Karl Popper dice someter a crítica y a cuestionamientos las ideas y las teorías, mientras que el positivismo lógico dice hay que comprobarlo. El racionalismo crítico dice no solo comprobarlo, hay que someterlo a crítica, hay que cuestionarlo, el por qué tiene que ser así. Entonces, vamos a tomar el tema del inconsciente colectivo. ¿Por qué yo tengo que creer en un inconsciente colectivo? ¿Y para qué me sirve un inconsciente colectivo? Y muchas preguntas. O sea, la razón de por qué existe eso, ¿no? Y dice, y mientras que el positivismo lógico dice ciencia versus metafísica, el racionalismo crítico dice ciencia versus pseudociencia. Es decir, a mí no me interesa lo metafísico, a mí me interesa lo que es científico y lo que pintan de ciencia, pero en el fondo no lo es. Y le da protagonismo al falsacionismo. Según Karl Popper, una teoría científica es válida si puede ser falsada. Falsada, es decir, para explicar un poquito ese término, un modelo teórico no puede explicarlo todo, no puede abarcarlo todo. Tiene que haber un punto donde pueda contradecirse eso. ¿Ok? Esa es la falsabilidad. Por lo menos en el tema del conductismo. El conductismo no explica todo lo que pasa en el ser humano. No lo puede explicar. Tiene sus límites. Además que han habido muchas críticas al conductismo. De que primero la conducta no es solamente estímulo-respuesta. O sea, es muy reduccionista decir que la conducta es simplemente estímulo-respuesta. O estímulo discriminativo, respuesta operante y consecuente, que es el modelo de Skinner. ¿Ves? Entonces hay críticas dentro del mismo conductismo. Ahí está la falsabilidad. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el psicoanálisis? El psicoanálisis tiene una respuesta para todo. Tiene una respuesta para todo. Si soñaste que con un dinosaurio, eso significa algo. Si ocurrió tal cosa, eso tiene un significado. Entonces, todo tiene una explicación para el psicoanálisis porque, claro, todo es interpretado, lo que le dicen la asociación libre. O sea, si yo puedo interpretar todo lo que ocurre, tengo explicación. Pero no hay forma de comprobarlo. No sé si me explico. Lo que dice Carr sobre el psicoanálisis, dice, el problema es el psicoanálisis, por la postura que expresó Popper de que el psicoanálisis es infalsable y por lo tanto no cubre el criterio de ser considerado una ciencia, es una pseudociencia. Popper en 1992. Y ya por aquí, por lo menos para mi hermano Jaime, que me está preguntando por qué psicoanálisis no es una ciencia, aquí ya vamos a comenzar a ver el por qué. Porque carece de bases filosóficas y por ende científicas. Seguimos. Otro modelo teórico, el modelo historicista de Thomas Kuhn, que este fue uno de los que más me gustó. Él señala la historia del desarrollo de la ciencia. Es decir, para que sea una ciencia, primero tiene que cumplir un ciclo de desarrollo. No puede ser una ciencia de la noche a la mañana. Y hay etapas, por lo menos acá en este círculo, traté de que se viera lo más posible, pero hasta ahí dio el espacio, dice. Estos son como que las etapas. Presciencia, que es el estado preparadigmático. Ciencia normal, luego sigue la crisis científica, luego sigue la revolución científica y luego dice una nueva ciencia normal. Y si se puede, se repite el proceso, es lo que propone Thomas Kuhn. Dice que además él propone el estudio de los paradigmas en la ciencia. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es simplemente una lista de procedimientos o de estrategias o un modelo a seguir metodológico de una comunidad científica. Por ejemplo, el paradigma del psicoanálisis es uno, por ejemplo. El paradigma del conductismo es otro, y así. Cada modelo teórico tiene sus paradigmas. Y entiéndase algo, paradigma significa un modelo a seguir, o sea, ¿cómo explico? Una metodología a seguir.
para tratar de estudiar lo que voy a estudiar o de aplicarlo. Claro, aquí se me salió algo. El psicoanálisis no tiene un paradigma como tal. Aquí está otro tema. Mientras que los otros modelos teóricos sí tienen un paradigma a seguir de estudio, de experimentación, de terminología. El psicoanálisis no tiene un paradigma. Y cuando ustedes estudian a los diferentes psicoanalistas se van a dar cuenta de que cada uno proponía términos a diestra y a siniestra, como le venían. Ninguno era comprobado, ninguno fue sometido a experimentos, sino que todo era como que a la creatividad. Y allí tenemos otro problema del psicoanálisis, por ejemplo. Voy a poner este ciclo acá. Dice, por lo menos tenemos la presciencia, que es el estado paradigmático. Por lo menos en algunos modelos teóricos de la psicología, todavía algunos están en presciencia. Es decir, no tienen un paradigma establecido. A mi juicio, el psicoanálisis sería uno. Todavía no tiene ni siquiera un paradigma a seguir. Por eso es que por cada psicoanalista va por donde más le gusta. No hay como que una metodología marcada. Muy diferente por lo menos a los conductistas o a los interconductistas. O a los psicólogos y a la psicología histórico-cultural. Que hay un modelo a seguir y tiene que ser ese para que pueda llamarse conductismo o pueda llamarse interconductismo y así. En el psicoanálisis no hay. En el psicoanálisis cada quien puede ir por donde más le gusta, intervenir de la forma que más le parece y no pasa nada. Entonces, según el modelo teórico, algunos están en presciencia, o sea, ni a ciencia llegan. Otros son una ciencia normal, que es como los que ya pude mencionar. Luego está el periodo de crisis científica, y este es otro gran detalle. La crisis científica es la autocrítica que se puede llegar a hacer dentro de un modelo teórico. Por ejemplo, en el conductismo, dentro del mismo conductismo ocurrieron críticas hacia Skinner, por ejemplo, ya sea de la conducta verbal, de varios trabajos que él hizo. Y esas críticas causaron una especie de modificación en el paradigma, en las terminologías, en las unidades de análisis, en muchas cosas. Entonces, la crisis científica lo que trata es de provocar una reestructuración de paradigma. Es decir, si yo consideraba que es por aquí nuestra ciencia y viene alguien y hace un estudio y dice, no, resulta que por aquí no es por aquí. Entonces, por aquí sigue la ciencia. ¿Se entiende? En el psicoanálisis, aquí está el otro detalle, en el psicoanálisis todo fue lineal. Todo fue lineal. Todos van hacia el inconsciente. El único que medio trató de irse para otro lado fue Lacan. Pero Lacan se fue más bien demasiado lejos y terminó peor, ¿no? Cuando vamos por el conductismo, por ejemplo, todos siguen la misma línea. En la psicología histórico-cultural siguen la misma línea materialista. El materialismo es el fundamento de la psicología histórico-cultural. Aunque le quieran aplicar neurociencia, humanismo, qué sé yo, siempre va a ser principalmente esa línea. ¿Se entiende? Dice, la psicología según el enfoque en el que lo mires puede ser una ciencia, pseudociencia, una ciencia en crisis o presentar una revolución científica. Bueno, esa crisis científica da un resultado de una revolución científica, es decir, se replantean los objetos de estudio, los modelos teóricos, y eso da como resultado una nueva ciencia. ¿Se entiende? Una nueva ciencia. Y eso es muy importante porque si ese ciclo no ocurriera en la ciencia, y en este caso en la psicología científica, todavía estaríamos nosotros creyendo que el humor depende de los astros, como antes se creía. ¿Se entiende? Entonces allí está el problema. Hace falta esa autocrítica y esa revolución científica para replantear los objetos. Otro problema que tiene el psicoanálisis, por ejemplo, es que hoy por hoy, siglo XXI, año 2025, los psicoanalistas siguen creyendo en el término de la pulsión.
y en el complejo de Edipo, y en todas esas cosas que no han sido demostradas, no tienen rigor científico, en la aplicación terminan siendo un desastre, pero siguen utilizándolo. O sea, no hay, a menos yo no conozco algún psicoanalista que diga, no, 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 ya basta, esto no lo hay. Porque, bueno, no tiene todo esto que he dicho anteriormente. Y cuando no hay autocrítica de una ciencia, no hay superación. En el caso del conductismo, la autocrítica es constante y dura. Y lo más bonito de todo es que es entre mismos conductistas, porque solamente entiende el conductismo el que es conductista. Y la crítica siempre está allí, constante. Y esa autocrítica al modelo teórico hace que crezca, que mejore aquellas áreas en las que estaba débil, por así decirlo. ¿Ok? ¿Todo claro hasta acá? Sí, sí. Sigo. Bueno, otro asunto, porque ya le he dado mucho al psicoanálisis. La Gestalt viene del psicoanálisis, así que va por el mismo camino. Con cognitivismo, vamos por el cognitivismo. El cognitivismo también tiene que replantearse su objeto de estudio. Además, el cognitivismo dice, nuestro objeto de estudio son las cogniciones, o sea, lo encubierto. Viene el conductista y dice, mira, eso que tú le llamas cogniciones, para mí, listo, ya le doy al conductismo. El conductista viene y dice, para mí, eso es conducta encubierta, o sea, eso yo lo puedo estudiar desde los principios del aprendizaje sin problema, sin tener que ir a una máquina de electromagnetismo, a que me muestren ahí el cerebro y cómo funciona. ¿Ven? De hecho, hay tratamientos de la psicología conductual que son hasta mejores que de la misma neuropsicología. Se nota mi inclinación al conductismo. Dice, no, ya le vamos a dar al conductismo también para que no me critiquen. Una de las críticas que se le hace al conductismo es lo que se le llama la psicología comparada. ¿Por qué? Porque el conductismo sienta sus bases con experimentos en animales aislados. Llega un punto donde es verdad, las reglas que se pueden aplicar a los animales encerrados sí se pueden cumplir en los seres humanos, pero en el ser humano hay un elemento importante que como que destroza todo lo demás, y es el lenguaje, porque los animales no tienen lenguaje o conducta verbal, el ser humano sí. Y el que exista un lenguaje, una conducta verbal, modifica todo el ser, modifica el valor de los estímulos, la condición de las respuestas, modifica muchas cosas. Entonces, una de las críticas que se le hace al conductismo radical es que utiliza mucho la psicología comparada. La psicología comparada es, lo aplico primero en animales y después lo llevo a humanos. Eso es la psicología comparada. Y no, es verdad, muchas cosas funcionan y se aplican al ser humano que también los cumplan los animales, pero hay otras que no, porque el ser humano tiene cultura, como ya dije, tiene lenguaje, tiene una historia de aprendizaje, los animales no necesariamente. Entonces, si yo quiero aplicar por lo menos un procedimiento a un animal, cuando lo aplica el ser humano van a haber muchos huecos allí, muchos vacíos, que no me los da el experimento en jaula. ¿Eh? Ajá, dígame. Dime, Joel. Pero creo que hubo un experimento que se hizo con un niño, un bebé, de Albert se llamaba, sí, el creo, pequeño Albert. que es conductivo. Sí, ese experimento lo hizo Watson. Claro, voy a hacer un paréntesis. Vuelvo y repito. Las reglas de aprendizaje se cumplen tanto en animales como en el ser humano. De hecho, para el conductismo, los seres humanos somos animales, o sea, dentro del ecosistema, por decirlo, animal. Sí hay paralelismo, por así decirlo, pero
la crítica se hace es que en las aulas no se estudia a completitud la conducta. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a aplicar, por ejemplo, el principio de aprendizaje a un ser humano, yo tengo que tomar en cuenta el contexto, la función de estímulo, la historia de aprendizaje, o sea, lo que la persona ha aprendido durante toda su vida. Tengo que tomar en cuenta las variables disposicionales, es decir, el organismo, la biología. Si la persona es asmática, por ejemplo, si la persona es enfermiza o si la persona es inválida. O sea, muchos elementos van involucrados en la conducta que en una jaula no se pueden apreciar del todo. Es una de las críticas que se le hace al conductismo. La otra crítica es el modelo estímulo-respuesta. Es decir, definen que la respuesta es en base a un estímulo, que la detona, por así decirlo, o la elicita, ese es el término. Pero no solo un estímulo puede causar una respuesta. Pueden ser muchos estímulos que causen una respuesta, o puede ser un estímulo que cause muchas respuestas. O sea, ¿cuál es la palabra? Monodireccional, creo que es la palabra. O sea, esto causa esto, no, sino que es bidireccional. Esto causa esto, pero esto tiene función en esto. Me explico, hay una relación. Esa es otra crítica que se le hace al conductismo. Y así podemos seguir. El último modelo, que es el modelo de Feyerabend, dice, se opone a la institucionalización de las teorías y cuestiona un modelo rígido. Es decir, él dice que yo no puedo hacer de una teoría un dogma. No puedo. Fíjense, Newton había propuesto teorías de la física y muchos habían institucionalizado esa teoría. Es decir, si lo dijo Newton, no lo toques, él tiene razón. Vino Albert Einstein y dijo, no, vamos a saltarnos las reglas. Y propuso la teoría especial de la relatividad. ¿Qué hizo esa teoría? Tumbó todo lo que hasta ese momento se había descubierto a nivel físico, de la física, ¿no? Entonces lo que propone Feyerabend es que yo no tengo que dogmatizarme por una creencia. A ver, si yo creyera que la conducta humana es estímulo-respuesta, sigo en una jaula. Y justamente por eso que propone Feyerabend es que hay críticas constantes entre un modelo teórico o dentro de un modelo teórico para que crezca. No podemos quedarnos creyendo que es así. No, es que Skinner dijo que es así. No, necesita innovación. ¿Ok? Claro, necesita ir evolucionando. Y evoluciona es mediante la crítica. Otro tema, ¿qué es la epistemología? La epistemología es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico. Mario Bunge, 2002. Es decir, ese mismo. Si yo como ciencia uso soporte epistemológico, mi ciencia es válida. Pero si yo como ciencia ni sé qué es epistemología, lo que yo digo está en el aire, o sea, no sirve, no me sirve. ¿Por qué? ¿Para qué es la epistemología? La epistemología estudia todo lo concerniente al conocimiento, o sea, al conocimiento científico. La validez, o sea, es válido lo que yo estoy estudiando, es válido que yo diga que todo lo que le pasa al ser humano es producto de su inconsciente, es válido. Estudia la metodología, o sea, si yo digo que el inconsciente es mi objeto de estudio, ¿cómo lo estudio? ¿Cuál es la metodología que yo voy a utilizar para ir allá? ¿Se entiende? Ajá, dígame. Dime, Oriana. Sí. ¿No se escucha? Que se podría decir que la epistemología es un filtro. Ajá, más o menos allí. Un filtro. Un filtro para saber o para pulir las ideas. Porque resulta que yo estoy estudiando la conducta en una jaula, pero por el uso de la epistemología me doy cuenta que la conducta fuera de la jaula es más amplia. Exactamente. Entonces, pule mis ideas, pule mis metodologías, ¿no?
Entonces, delimita mi objeto de estudio. Y esto es muy importante porque hoy por hoy hay psicólogos que le dan al nutriólogo, le dan al médico. O sea, cuando digo le dan es que hacen el papel de nutriólogos, de médicos, de deportistas, de coaching, de financiero, de todo. Usted ve a un psicólogo dándole de todo. Es porque no tiene delimitado su objeto de estudio. Si por lo menos tiene una persona con depresión y resulta que la depresión, o bueno, no con depresión, con una alteración en su conducta, y resulta que esa alteración en la conducta se debe a alguna falla cerebral, algún tumor, por ejemplo, en el cerebro, yo como psicólogo no puedo hacer nada, porque eso no es mi objeto de estudio. Lo neurológico no es mi objeto de estudio. Sí puedo tomarlo en cuenta, sí Exactamente. puedo repasarlo, considerarlo, pero a ver, ¿qué va a hacer un psicólogo tratando un tumor? No tiene la preparación. Eso lo hace un cirujano, un médico. Entonces, la epistemología delimita mi objeto de estudio. Me dice, tu objeto de estudio es este y no otro. ¿Ok? La fiabilidad, la hipótesis, la teoría, o sea, la epistemología me ayuda a aclarar todo esto en un modelo teórico. Además, diferencia el conocimiento científico del conocimiento no científico. Si yo vengo y digo dentro del típico del cognitivismo, la mente, no, la mente está en el cerebro. Ajá, pero la epistemología, si uso la epistemología, me dicen, pero es que la mente dónde está, no se toca, no se mira, dónde está, no se estudia. Y si hacemos un electroencefalograma, lo que a mí me sale ahí en el cerebro es sangre circulando, no me sale la mente, no me salen los pensamientos, no me salen los sentimientos, no, me sale sangre circulando en el cerebro. Vamos a decir que esa sangre que circula allí es la mente. No, hay problemas epistemológicos allí, ¿ok? Y con el concepto mental, de mente, ya decir mente tiene problemas epistemológicos. Por eso, porque, ajá, ¿dónde se estudia? ¿Cómo se estudia? ¿Mediante qué cosas yo accedo? Es complicado. Fiabilidad, marco teórico, métodos, razonamiento lógico y otro factor importante, multidisciplinario. Un enfoque multidisciplinario nos delimita el objeto de estudio. Es decir, cuando dice enfoque multidisciplinario, la epistemología, es que, por ejemplo, en la psicología histórico-cultural, yo necesito saber de genética, de biología, y principalmente de genética. Y usted va a leer algún libro de Vygotsky y compañía, y le van a hablar de filogenética, de ontogenética, de fenotipo, de genotipo. Y usted dice, pero ya, yo no estoy leyendo, yo estoy leyendo psicología. ¿Por qué me dan todos estos términos? Porque hay un uso de epistemología, es decir, yo desde la psicología no lo puedo explicar todo. Necesito ir a otras áreas que me ayuden, que me complementen lo que quiero explicar. Si yo quiero explicar la conducta, yo necesito del sistema nervioso. Necesito saber qué es el sistema nervioso para entender cómo funciona la conducta en su fase fisiológica. ¿Ven? El problema está cuando yo hago reduccionismo, que es lo que suelen hacer los psiquiatras y algunos psicoanalistas también. Reduccionismo es todo está en el cerebro y el psicoanalista dice todo está en la mente. Si por lo menos el psiquiatra o algunos cognitivistas dicen, no, tu cerebro está triste, tu cerebro está alegre. No, ya hay un problema. El cerebro por sí solo ni funciona. Necesita de sangre circulando, o sea, necesita del corazón y del sistema circulatorio. Necesita del sistema nervioso para recibir y enviar información. ¿Sí ven? Y necesita también de afuera, del contexto, de lo social, de la interacción. Entonces, decir, el cerebro, tu cerebro planifica, tu cerebro crea. No. El cerebro solo no. Ahora, ¿el cerebro y algo más? Sí, allí sí decimos, efectivamente es válido. Esos reduccionismos son muy famosos hoy en día en la psiquiatría, por ejemplo, y en el cognitivismo, que es un error. Es un error. Al igual que por lo menos hay algunos conductistas que dicen todo es conducta. Falso.
es otro error de reduccionismo y epistemológico, porque si digo todo es conducta, a ver, no puede ser todo conducta porque la misma conducta es una interacción entre un organismo y su entorno. Si yo digo todo es conducta, estoy diciendo que el organismo es conducta y que el entorno es conducta. Y no, está mal explicado. La conducta es ese toque, por así decirlo, esa interacción entre el organismo y el entorno. Este toque es la conducta. Y para yo entender la conducta necesito de lo social, necesito también de lo biológico, del organismo. Entonces, no todo es conducta. Y allí podemos seguir con muchos ejemplos. Dice, conocer de epistemología nos permitirá explorar cómo se produce el conocimiento en aquellos campos en los que no somos especialistas, lo cual es de amplia utilidad. Para un antropólogo, aquí un ejemplo, para un antropólogo es fundamental leer sociología y psicología, ¿sí o no? Así como lo es para un psicólogo leer sociología y neurociencia. O sea, yo como psicólogo necesito saber de verdad neurociencia. No voy a decir que el cerebro causa todo, pero sí necesito saber cómo el cerebro procesa las cosas. Me aporta. ¿Me explico? Así como necesito saber de sociología, de cómo los grupos de humanos se organizan, se institucionalizan, todo eso. Seguimos. Modelos teóricos que sí tienen soporte epistemológico, al menos los que yo conozco. Conductismo, interconductismo, psicología histórico-cultural y polémico el cognitivismo. Porque, repito, el cognitivismo partió de una epistemología coherente, pero hoy por hoy el cognitivismo todo es cerebro, a tal punto que quieren dejar a un lado el resto de los órganos del cuerpo. Quieren dejar a un lado lo social, lo individual, lo psicológico, porque el cerebro no es lo psicológico. Hay un ejemplo que da la doctora Froxam, que para refutar, ¿no?, a algunos cognitivistas que dicen, no, el cerebro causa la conducta por las dopaminas, las hormonas, no sé qué. Y ella dice, a ver, si agarramos un carro y le quitamos la gasolina, y obviamente el carro no anda, no arranca, decimos que la gasolina es la que causa que el carro ande. No, la gasolina es una parte del carro, como el todo. Vamos a poner otro ejemplo. El carro tiene gasolina, pero no tiene los cauchos. Igual no va a andar como debería. Ahora, el carro tiene cauchos y tiene gasolina, no tiene batería, no va a andar. Entonces, allí comprendemos que no podemos definir la conducta por una parte del organismo, sino que es todo el organismo completo que funciona. Y eso se sabe con el uso de la epistemología. Y es el problema que tienen los psiquiatras y que tienen también los cognitivistas. Entonces, definimos a la psicología científica como aquella que utiliza epistemología y por ende un método científico, porque la epistemología me dice cómo yo debo ir estudiando eso que yo considero mi objeto de estudio. ¿Qué pasó aquí? Ya, me puso la pantalla extraña. Ah, no, listo. Apéndice, algo que quiero explicar. Joel, esto fue lo que tú habías dicho anteriormente. Joel había mencionado que hay algunos enfoques de la psicología que dicen que, bueno, unifiquemos todo. Metamos todo en el saco y esto es psicología. Eso se llama eclecticismo. Y es un problema. El problema de todo es válido o todo aporta. Yo como psicólogo no puedo decir todo es válido. No, el psicoanálisis es válido también. La gestal es válida. Y me aporta. Mientras me aporte, yo lo uso. No puedo decir eso. ¿Por qué? Porque hay modelos teóricos que epistemológicamente son incompatibles. Y ya les voy a poner un ejemplo de esto. Aclaro, paréntesis, ¿qué es eclecticismo? Eclecticismo es un modelo de pensamiento filosófico que trata de unir todo, mezclar todo, porque todo es bueno y todo aporta.
Entonces, en psicología se hace mucho eclecticismo y es tan mal. Si yo vengo, voy a poner un ejemplo práctico. Si yo vengo y digo que viene alguien con depresión y yo digo según el psicoanálisis, no, es que esa depresión es por tu inconsciente, tienes deseos reprimidos. Pero viene otro modelo teórico y me dice, no, la depresión es una respuesta a factores externos. Es un mal ambiente laboral, estrechez económica, hay que ver, hay que hacer un análisis a ver cuál de todo eso está implicado en esa depresión. Me da como que una visión más global. Voy a decir yo que todo aporta, cuando evidentemente un modelo teórico es más claro que otro, me explica las cosas con mayor amplitud que otro. ¿Eh? Eso es como el que dice, qué sé yo, qué ejemplo se me puede ocurrir. No sé, si me hice una herida, por ejemplo, me hice una herida y ese proceso de cicatrización, entonces viene alguien y me dice, no, si picas un limón en 4, la herida se te cierra, y eso es ciencia. Pero viene otro y me dice, no, eso es un proceso biológico del sistema inmunológico, las plaquetas, no sé qué, que van formando esa costra para proteger la herida. ¿Cuál de los dos me está explicando lo que realmente ocurre? El segundo, voy a decir yo que todo aporta. No, necesito respetar y considerar la que sí tiene una lógica y una base científica. ¿Por qué razón? A ver, hay una pregunta. Ajá. Dígame, Oriana. Precisamente para eso está la epistemología. Correcto. Para eso está. Y por eso es que decimos que es científica la psicología que tiene epistemología. Exactamente. Ajá, ok, tanta. ¿Van a decir algo? No. ¿No? Saltamos. Conclusiones. Ya llegamos al final para que no se duerman. 1. Desde la construcción de un modelo teórico hasta una psicología aplicada hay mucha distancia de por medio. Voy a explicar algo. Una cosa es la psicología experimental, que es la que está en el laboratorio, la que estudia los fenómenos, no sé qué. Y otra cosa es la psicología aplicada, que es, bueno, en este caso es la psicología educativa, psicología social, psicología clínica, que ya todas esas teorías que se hicieron en un laboratorio y se comprobaron, se comienzan a utilizar, como que dice, en la vida de los demás. Ejemplos como el que citó Joel del pequeño Albert, donde Watson, que es conductista, hizo experimentos, lo que se llama sensibilización, que prácticamente lo que hizo fue provocarle una fobia a un bebé. Y bueno, lo cierto es que el experimento fue cuestionado, no sé qué, porque era bastante fuerte, ¿no? Bastante cruel. Pero gracias a ese experimento, investigadores posteriores comenzaron a estudiar lo que se llama, ¿cuál es la palabra? Desensibilización sistemática, que técnicamente ese es el tratamiento para las fobias. ¿Ven? Cómo sale de un laboratorio el estudio hasta la aplicación del tratamiento. O sea, es un proceso. ¿Qué sucede cuando la psicología el modelo teórico que yo sigo, no tiene esa parte experimental? ¿Qué creen ustedes que pudiera suceder? ¿Cómo yo creo los tratamientos, las intervenciones, si nunca las comprobé, nunca comprobé si realmente funcionan o no? Entonces, aquí está el problema de decir todo vale. Porque efectivamente no todo vale, no todo tiene igual de validez y no todo puede ser igual respetable. Y así sucesivamente, por lo menos Skinner, que introdujo el término de conducta operante, y posterior, porque después de Skinner muchos investigadores más en laboratorios, en experimentos, no sé qué, fueron creando y estudiando fenómenos, no sé qué, y se dieron resultados de por lo menos lo que se le llama la terapia de activación conductual, que es para la depresión.
terapia de activación conductual. Eso es del conductismo. Vámonos por otro lado, psicología histórico-cultural. Vygotsky y compañía hicieron experimentos. Claro, la diferencia, y aquí un punto para la psicología histórico-cultural, es que los experimentos de Vygotsky eran en la vida real, no eran en jaulas. Eran en personas en su contexto real. De hecho, Vygotsky criticó mucho el conductismo porque el conductismo encerraba todo en una caja en aquel tiempo, ¿no? Mientras que los experimentos que ellos hacían eran con seres humanos en su vida real, en su contexto, con sus influencias sociales, su cultura, su idioma, todo, ¿no? Vygotsky utilizó experimentos, no sé qué, aquí, allá, en una comunidad, en otra, con niños. Y y esta escuela, este modelo teórico, creó lo que se llama la teoría de la actividad, pero también crearon un término que se llama alternanza semiótica. ¿Qué es la alternanza semiótica? La alternanza semiótica, en otras palabras, es utilizar los significados de las cosas para aprender, para facilitar el aprendizaje. Y esto es lo que al menos yo uso para cuando enseño a leer a los niños o cuando enseño idiomas. Alternanza semiótica es un proceso para facilitar que se introduzcan en mí o que internalice el término lo que yo deseo aprender. ¿Okay? Entonces, si ven como de un laboratorio se estudian los fenómenos y se pasan a la intervención psicológica, a la práctica, se aplican. Punto para el conductismo, aunque a Joel no le guste mucho, punto para el conductismo porque es el modelo teórico que más aportes ha dado a nivel aplicado. Casi todos los tratamientos eficaces que tiene la psicología científica son de la mano del conductismo. Tratamientos para la depresión, para la depresión, por ejemplo, la activación conductual es muy, muy útil. Para las adicciones, también terapia de aceptación y compromiso. Para las fobias, de sensibilización sistemática. Y puedo seguir, hay muchísimo. El conductismo es el que más aportes ha dado a nivel clínico o aplicado en cuanto a tratamientos. ¿Okay? Por eso es que también el conductismo tiene su lugar que aunque a muchos no les guste reconocerlo, y esto sí no lo digo por Joel, es broma, esto lo digo por psicólogos modernos que critican al conductismo porque es feo, porque maltrata, porque no sé qué. Aunque a muchos no les guste reconocer el conductismo, es el que más ha dado a la psicología. En el área aplicada, en el área educativa, en muchas áreas, muchísimas. Dos, los modelos teóricos que tienen evidencia científica tienen mayor respaldo y mayor eficacia en la aplicación de tecnologías desarrolladas, terapias, metodologías, tratamientos. Es lo que acabo de explicar. Si mi modelo teórico tiene fundamento científico, la aplicación está regalada prácticamente, o sea, está garantizada. ¿Qué es lo que pasa con el psicoanálisis? Como el psicoanálisis no ha sometido a experimentación sus metodologías, bueno, el psicoanálisis gestal no ha sometido a experimentación sus teorías, cuando llega la aplicación puede pasar cualquier cosa. ¿Y qué va a decir el psicoanalista si de repente aplicó un tratamiento que no funciona? Va a decir, es que el paciente tiene resistencia al tratamiento. O sea, le va a echar la culpa al paciente, o al cliente, o al que consulta. No, la culpa es tuya, no de mi modelo teórico. Es tuya porque te estás resistiendo al tratamiento. Eso es lo que dice el psicoanalista. En el conductismo, por ejemplo, y hablo también del conductismo porque es desde donde yo he podido hacer intervenciones. En el conductismo, si de repente la aplicación de un tratamiento no está funcionando, primero yo me doy cuenta, porque hay cómo medir la conducta, ya les mostré cómo. Y si me doy cuenta que ha pasado un tiempo y el tratamiento no está funcionando, yo puedo cambiarlo y proponer otro que vaya más acorde al problema. No pasa nada. No lo voy a dejar así. Cabe mencionar que un tratamiento de psicoanálisis puede extenderse hasta 3 años, mientras que los tratamientos desde el conductismo
son cuestiones de 3, 4 meses. Lo mucho que podría tardar es 6 meses y eso es excesivo. ¿Por qué? Por la eficacia. Porque algo que es eficaz cura, bueno, no cura, mejora rápido, da bienestar rápido. No tarda tanto. 3. La evidencia científica y el uso de la epistemología nos ayudan a comprender y a explicar correctamente cuál es nuestro campo de acción y cómo abordar los problemas. Sin un campo de intervención claro, no está claro el problema que abordar. A ver, si yo como psicólogo no tengo claro cuál es mi tarea, dónde está mi intervención, qué es lo psicológico, yo no voy a entender tampoco cuál es el problema. Y si yo no entiendo cuál es el problema, no puedo hacer una intervención eficaz, coherente. Y es lo que suele ocurrir por ejemplo, en la psiquiatría, que ocurre mucho eso. Y algunos modelos de cognitivismo. Problemas de la conducta, qué sé yo, vamos a poner de ejemplo una adicción. Y dicen, no, lo que pasa es que la adicción se debe a redes neuronales que están consolidadas y todo lo llevan al cerebro. Hay un problema que no se está comprendiendo a nivel epistemológico, porque una adicción no se crea de adentro hacia afuera, se crea de afuera hacia adentro. Es decir, las adicciones se aprenden. Por ende, si yo digo que la culpa de mi adicción es el cerebro, y no le echo un ojo a lo que está afuera, a mi entorno, entonces yo estoy abordando el problema desde donde no es. ¿Y qué es lo que hacen los psiquiatras? Tratamiento y más tratamiento. Y usted ve personas yo conozco personas que han tenido problemas de adicción o tienen problemas de adicción y han sido internados bajo tratamiento, no sé qué, desintoxicación, ¿no? Salen y recaen. Entonces uno dice, ya va, ¿el tratamiento es para que se elimine el problema o para que se sustituya o se pospongan las adicciones, ¿no? Entonces allí tenemos un problema. Si yo no sé cuál es el problema o dónde está el problema, lo que yo haga da igual, porque no estoy yendo al grano, no estoy dando en el clavo, sino que estoy ciego, como quien dice. Estoy haciendo cualquier cosa. ¿Se entiende? Sí está claro el por qué es un problema, entonces no tener epistemología en un modelo teórico. Claro. Luego, 4. Las intervenciones psicológicas sin evidencia científica tienen muchos problemas en su aplicación, además de problemas éticos y hasta legales. Yo escuché muchos casos bueno, en estos días en España, un juez como que dictaminó que la terapia gestal no debería ser utilizada, porque, bueno, es una terapia que no tiene validez científica. Además, que esta terapia lo que hace es crear una codependencia del consultante al psicólogo. Es decir, el consultante sin el psicólogo no puede vivir. Necesita ir al psicólogo constantemente para sentirse bien. Eso lo dijo un juez. Claro, hubo un problema porque un juez no tiene como que ese criterio para decir si es o no es válido, porque no es su área. Eso también es epistemología. No es su área, eso lo tiene que decir es otro psicólogo que sí conoce. Pero se asume que este juez se asesoró con comunidades de psicólogos, no sé qué. Lo cierto es que ya por ahí hay un problema legal. O sea, es ilegal el que haga esa terapia. Por otro lado, llegué a escuchar de casos en Estados Unidos, creo que fue, de personas que hacían psicoanálisis y por medio de las intervenciones inducían falsos recuerdos a las personas. Ejemplo, el caso era fuerte, ¿no? El caso era sobre una violación, un abuso sexual. Llega una muchacha a consulta al psicoanalista y bueno, pasa la intervención, pasa mucho tiempo, claro. Y él le comienza a decir, tú fuiste abusada. No, yo no recuerdo, tú fuiste abusada. Tu subconsciente, revisen tu subconsciente, tu inconsciente. Y por medio de ese tira y jala, la chica comenzó a imaginarse de que efectivamente ella sí fue abusada.
Y la chica dijo que de paso fue por su propio padre. Esto no tiene forma de comprobarse. Eso fue un recuerdo inducido, lo que se llama efecto placebo. A ver, dime, Joel. Si puedes hablar más duro, por favor. No se escucha. ¿Sí? ¿Ok? Hola, Ajá. ahí se Sí. me escucha. Sí, sí. Ok, iba a contar que en mi clase tenía un profesor que era orientado bastante al psicoanálisis, ¿no? Y en una de las clases como tipo de demostración, obviamente, así mismo como que presión inducida, ¿no? Ujú. Agarró un compañero y iba entrando y solo le apretó el pecho contra la pizarra y le dijo, no es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa. Le repetía así y él comenzó a llorar, lógicamente, el compañero, pues. Y todos dicen, ¡ah! Ese como que, ¿entiendes? Se sorprendieron. Y es porque, exacto, y es como tú explicas, lo mismo que pasa con el ejemplo que diste. Sí, fíjate, bueno, termino con esta y toco lo que dice Joel. Eh, lo cierto es que la chica terminó diciendo, sí, fue violación y de paso fue de parte de mi padre. Al señor lo metieron preso, sin evidencia, sin nada, porque, bueno, porque un psicoanalista introdujo ese recuerdo, ¿no? Eso fue hace tiempo. Hay un estudio sobre eso, a ver si lo consigo. El caso de Joel, que el docente dice que agarró al compañero, le puso la mano en el pecho y le dice, no es tu culpa, no es tu culpa. Y efectivamente se puso a llorar. ¿Qué sucede allí? Que es otro problema. Que algo funcione depende también de mi capacidad de explicar el por qué funciona. Y eso no lo tiene el psicoanálisis. Yo necesito explicar el por qué funciona. Esa es la parte científica de la psicología. Ajá, dime. O sea, en fin, lo que él trató de decir al final es que, por ejemplo, todos tenemos cierto grado de culpa por algo, pero no especificó específicamente por qué, o sea, no dijo, Ajá. sino que dijo que como generalizando todos tenemos cierta culpa. Y es verdad, pues es que en realidad en algún momento tal vez, pero no especifica desde la epistemología. Desde la lógica, claro. No hay como que. Ajá, y si tienes culpa, ¿cuál es el problema? Por ejemplo. ¿Culpa de qué? No hay una O cuál es explicación. específicamente, No hay una claro, o explicación del cuál fue problema. específicamente la culpa. Claro. Entonces, eso es como decir, si llueve, la calle se va a mojar. O sea, es algo obvio. Yo no puedo creerme superpoderoso por pronosticar que cuando llueve la calle se moja. Eso suele ocurrir. Entonces, el problema que hay con el psicoanálisis y compañía, o sea, todas estas terapias que no tienen valor científico, es que cuando intervienen, la persona puede mejorar o puede que no. Cuando la persona mejora, no hay formas de explicar el por qué mejoró. No hay formas. Ahora, cuando se hacen intervenciones con evidencia científica, por lo menos la que yo puedo hacer desde el conductismo, la persona mejora y además yo puedo explicarle el por qué mejoró. Lo que pasa es que su conducta estaba influenciada por elementos del contexto, malas relaciones, y eso estaba aumentando. ¿Ven? O qué sé yo, sus pensamientos de rumiación, o sea, pensar constantemente en eso que le hace daño, y usted consideró que dejar de pensarlo sería el problema, y eso es una conducta de habitación, y eso lo que hace es aumentar el problema. Entonces, cuando hay epistemología y hay fundamentos científicos, se puede explicar cómo ocurrió la cuestión. Eso no lo puede hacer el psicoanálisis. El psicoanálisis no puede explicar. Y cuando muchos dirán, es que tu inconsciente, accedimos a esos recuerdos inconscientes, los desbloqueamos y listo. Pero es que ¿cómo se come eso? O sea, eso no tiene lógica por ningún lado. Entonces, allí está otro problema en el psicoanálisis y compañía. Y luego dice, es bastante cuestionable que actualmente se continúen utilizando intervenciones sin base científica. Tal cosa es un riesgo para la psicología como ciencia. Hoy por hoy, una de las terapias más utilizadas es el psicoanálisis, a pesar de que no tiene evidencia científica por ningún lado. ¿Por qué se sigue utilizando? Bueno, no sé realmente. Diría yo, o al menos a mi criterio, porque es que el psicoanálisis es atractivo. O sea, uno lo lee y lo atrapa.
Y eso es algo positivo que tiene. Atrae a la gente. Muy diferente si usted agarra, por ejemplo, un libro de psicología histórico-cultural y que le comience a hablar de genética, de ontogenética, de no sé qué, de la evolución. La gente se aburre o está estudiando. Si usted agarra un libro, por ejemplo, de algún interconductista, de Cantor, por ejemplo, que le va a hablar de Aristóteles, de hablar de campo interconductual, desligamiento funcional, tantas cosas, la persona le cuesta entender. Pero el psicoanálisis es fácil. Pienso yo que por eso. Dos, porque desde las instituciones es lo que se enseña. Se enseña el psicoanálisis. Yo estoy a mitad de carrera y no nos han enseñado los principios del aprendizaje, que eso va de la mano con el conductismo. No nos han enseñado eso. Ah, pero ya yo sé que es el inconsciente, el subconsciente, ya yo he conocido que es el psicoanálisis. Pero estoy seguro que nadie de allí sabe que es una contingencia, que eso es un término de conductismo, porque en las instituciones no se enseña eso. Toca ponerse personalmente uno a estudiarlo individualmente, pues, a estudiarlo o hacer así como estamos acá en foros, porque en instituciones esos huecos quedan vacíos. Y cuando salen las personas, cuando ya egresan y hacen el máster, qué sé yo, de psicología clínica, y dan terapias desde el psicoanálisis principalmente, y cuando aplican alguna terapia cognitivo-conductual, la aplican, pero no saben los fundamentos científicos. Los fundamentos científicos son para yo explicar el por qué tengo que aplicarla, ¿no? Entonces aplican la terapia cognitivo-conductual sin saber las bases científicas del aprendizaje, las bases teóricas del aprendizaje, ni las bases científicas de la terapia. Entonces quedan en la misma. Y allí tenemos un problema grandísimo en la disciplina. El hecho de que hoy muchos digan, es que la psicología no es una ciencia. Yo no los culpo. Yo honestamente no los culpo. Y a veces les doy la razón. Sí, efectivamente. Porque es que cada quien hace e interviene desde donde más le gusta. No hay un orden, ¿no? Entonces, bueno, concluyo. ¿Preguntas? Si hay preguntas, ¿todo está claro? No, todo bien. Sí, ¿Sí? claro. Sí quedó claro por qué el psicoanálisis no es ciencia. Por la falta, o sea, no carece de la epistemología. Correcto. O sea, no tiene esa delimitación en el objeto de estudio, como tú lo explicabas. Correcto. Ahora, imagínate tú, si ustedes que son psicólogos y mayormente lo que le hablan es del psicoanálisis, cuanto más lo que no estudiamos. De hecho, ahorita las redes están full de la psicología. Totalmente. Exacto. Por donde tú te metas. Entonces, este foro es muy valioso por eso. Yo aquí estoy aprendiendo muchas cosas. Qué bueno. Realmente para mí la psicología era el psicoanálisis. Pero cuénteme, ¿sigue o se devuelve? Ya cuando se da cuenta de que no es el psicoanálisis nada más. ¿Qué va a hacer? ¿Sigue o se devuelve? Mira, voy a seguir. Pues como dices tú, el psicoanálisis atrapa y es atractivo. De hecho, o sea, me gustaría, yo todavía a Freud, ¿no? Que no lo he estudiado, ¿no? Pero sí, algunas citas, algunas cosas, pero sí